Ezequiel, capítulo 37, los versos 10 al 14. Dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús: profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y cobraron vida, y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo habré hecho, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la misma sea hoy prosperada en aquello para la cual ha sido enviada. Y te pedimos que por medio de la unción del Espíritu Santo y tu sabiduría podamos expresar la misma. Que esta semilla sea sembrada en corazones, Señor, que tienen necesidad, y que la misma hoy produzca fruto, que la misma hoy produzca vida, que la misma hoy traiga esperanza, traiga restauración, traiga resurrección, traiga revelación, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy la he titulado Reviviendo los huesos secos, un nuevo amanecer. Me gusta decir que Dios es el Dios de la imposibilidad, o el Dios de lo imposible, no porque Dios esté limitado o porque pueda ser limitado por alguien o por algo, sino por el contrario, porque Él es el Dios que se revela y se manifiesta como el Dios todopoderoso. Amén. El Dios que desafía lo imposible y lo improbable. Por eso se llama todopoderoso. Y cuando usted estudia la Escritura, va a ver que constantemente vamos a ver allí a Dios imponiéndose sobre la imposibilidad. Es más, podemos señalar que el escenario en el cual a Dios le gusta operar es el escenario de la imposibilidad humana. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que la gloria no sea del hombre, no sea del ser humano, sino que la gloria sea de Dios. La imposibilidad humana, amén, la imposibilidad de las circunstancias no detienen a Dios de cumplir sus propósitos. Y cuando es necesario, Dios va a irrumpir milagrosamente para que su voluntad y su propósito se cumplan y para bendecirnos. Así que prepárate, porque cuando todos los recursos humanos fallan y te enfrentas a la imposibilidad, es el escenario para Dios manifestarse milagrosamente en tu vida. Aleluya. Cuando tus recursos se acaban, cuando tus fuerzas se acaban,
Cuando la mujer que tenía flujo de sangre ha gastado todo lo que tenías en recursos tratando de resolver tu situación. Aleluya, prepárate porque hay uno que quiere hacer el milagro. Hay uno que quiere manifestar su gloria a tu favor. Si tan solo puedes creer, si tan solo puedes poner tu fe en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. En la Biblia vemos cómo Dios hizo milagros en momentos de imposibilidad. Por ejemplo, vemos a un Abraham, el cual Dios escoge para hacer de él una gran nación y bendecir por ende a las demás naciones. Sin embargo, su esposa Sara era estéril y él viejo. Pero eso no impidió que Dios lo usara y que Dios cumpliera su propósito y que Dios le diera descendencia. En la Biblia vemos mujeres que Dios escogió y eran estériles. Aleluya. Y en esta mañana yo creo que hay mujeres que tienen que escuchar esta palabra. No mujeres que sean tal vez estériles naturalmente o físicamente, pero mujeres que se sienten estériles, que se sienten que no producen, que se sienten que no pueden producir lo que no pueden fructificar, que se sienten que no pueden avanzar con unos sueños, con unos planes, aleluya, y se enfrentan a la imposibilidad, aleluya. Pero Dios te dice, yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios que abro matriz. Yo soy el Dios que te hago fértil. Yo soy el Dios que te hago fructificar. Y estas mujeres que Dios escogió en el Antiguo Testamento, aleluya, que eran estériles, que nadie esperaba nada de ellas, fueron las que Dios usó para dar a luz a grandes hombres, a grandes profetas. Escogió a una Ana para dar a un Samuel, sacerdote y profeta. Escogió a una Elizabeth para dar a un Juan el Bautista. Santo es Jesús. Dios escogió hombres también que se veían a sí mismos incapaces. Dios escogió a hombres que se veían a sí mismos como estériles para cumplir los propósitos de Dios. Que se veían impotentes, sin embargo, por encima de esas imposibilidades, Dios hizo grandes cosas con ellos. Escogió un Moisés, amén, que estaba en el desierto. Escogió un Gedeón que decía, ¿dónde están las maravillas de Dios? Escogió un Jeremías que decía, soy joven, soy niño, no sé hablar. Pero Dios escogió esos escenarios de imposibilidad para manifestar su poder. De la imposibilidad al milagro. De la imposibilidad a lo posible. Y en esta mañana tenemos aquí al profeta Ezequiel. Precisamente Dios le presenta un escenario, le da una visión. Una visión que a primera vista habla de imposibilidad. Habla de imposibles. Y vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. El profeta Ezequiel no solamente era profeta, era sacerdote. ¿Y sabes qué? Fue junto a otros judíos llevado cautivo a Babilonia, cuando se cumplió aquella palabra que Dios había dicho que los judíos iban a ser llevados cautivos a Babilonia por causa de su pecado. Así que ese profeta que había profetizado antes de ese cautiverio también es llevado cautivo. Pero allí en Babilonia Dios lo utiliza también para traer a ese pueblo, ese remanente que estaba allí, palabras de consuelo y palabras de reforma. Aquel pueblo que estaba allí siendo procesado por Dios. Y Ezequiel se caracteriza por tener muchas visiones y visiones detalladas, visiones impactantes. Y precisamente este capítulo 37 narra una de esas visiones muy conocidas y muy impactantes, el valle de los huesos secos.
Amén. Han leído, ¿verdad?, esta escritura, han escuchado del valle de los huesos secos. Y cuando esta visión se le presenta a Ezequiel, y cuando nosotros leemos esta palabra, realmente a los ojos naturales, esta visión lo que parece es una visión de imposibilidad, de imposibilidades. Ezequiel, el verso 1, dice la escritura: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, la primera pregunta que me hago en esta mañana: ¿por qué el espíritu lo llevaría a un valle de huesos secos? ¿Por qué no lo llevó a un oasis? ¿Por qué no lo llevó a un lugar de manantiales? ¿Por qué no lo llevó a un lugar agradable y lo llevó a un lugar, vamos a decir, tétrico? Un lugar triste, un lugar que realmente daba temor y pavor. Un valle de huesos secos era un lugar como si allí hubiese habido una batalla y los soldados hubiesen caído allí muertos y no los hubiesen enterrado, los hubiesen dejado allí a la intemperie, que los buitres se lo comieran y simplemente quedaran allí esparcidos huesos secos. Eso era lo que estaba viendo este profeta Ezequiel. Esos son los escenarios que a nosotros no nos gusta ver. Esos son los escenarios a los cuales muchas veces a nosotros no nos gusta estar. Pero el Espíritu llevó a Ezequiel a este escenario donde lo confronta, amén, con estos huesos secos. Un valle que hablaba de muerte. Un valle que hablaba de lo que una vez fue y ya no es. Un valle que tal vez hablaba de recuerdos o glorias pasadas. Eran muchos huesos secos. ¿Qué había pasado en aquel lugar? Y él está teniendo esta visión. Y a veces lo que tú y yo vemos, en vez de alentar nuestra fe, nos roba nuestra fe, nos roba nuestro ánimo y nos roba nuestros sueños. ¿Sabes por qué? Porque a veces solamente tenemos una perspectiva, y es la de nosotros mismos. A veces tenemos solamente la perspectiva natural de cómo miramos las cosas, de cómo se ven las cosas. Y no sabemos que detrás de lo que estamos viendo, tras bastidores, Dios quiere hacer algo. Y pensamos, no, este es el fin. Este es el final. Y aquí no hay más esperanza. Porque estamos viendo las cosas desde una perspectiva humana. Tenemos una percepción y no podemos ver la posibilidad divina. Eso nos pasa mucho a los creyentes. Simplemente estamos viendo nuestra perspectiva y se nos hace difícil ver la posibilidad divina. Es decir, ¿qué Dios puede hacer en este escenario? ¿Qué Dios quiere hacer en este escenario? Porque hay momentos que sin pedirlo nos encontramos en escenarios que no hemos pedido y decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste a este trabajo? ¿Por qué me permites pasar por esta situación? ¿Por qué mis hijos son como son?
Y nos hacemos tantas y tantas preguntas. Cuando Ezequiel se enfrenta a esta visión, que yo me imagino que lo hizo pensar y reflexionar por un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice a Ezequiel: ¿podrán revivir estos huesos? Aleluya. ¿Podrán revivir estos huesos? Eso es como si Dios nos preguntara a nosotros: ¿podrá tu hijo ser salvo? ¿Qué tú crees? ¿Podrás salir de esa crisis? ¿Podrás salir de esa depresión? Como si Dios no supiera la respuesta. Pero Él nos encara, Él nos confronta. ¿Y sabe lo que contestó el profeta? El profeta le dice a Dios: Dios Todopoderoso, solamente tú lo sabes. Él no le dijo ni sí ni no. Él reconoció primeramente que Dios era todopoderoso para hacer lo que Él quisiera hacer. Y tal vez dentro de si el profeta ese que él decía: bueno, Dios, solamente tú sabes si van a vivir o no van a vivir. Aleluya. Fíjate que cuando Dios le hace esta pregunta al profeta, y cuando nos hace también a nosotros este tipo de preguntas, desafía nuestra percepción de la desesperanza. Desafía nuestra perspectiva de lo que estamos mirando. Es como cuando Jesús le preguntó a aquel paralítico en el estante: oye, ¿quieres ser sanado? Y eso como que debería sacudirnos. Eso como que debería despertarnos. Porque cuando Dios pregunta es porque las cosas no van a seguir de la misma manera. Pero Dios necesita que quitemos nuestra atención, nuestra mirada de nuestra perspectiva y la podamos elevar y podamos mirar la perspectiva de Dios. Por eso es que cuando Ezequiel contesta, lo primero que reconoce: yo no sé la contestación, pero yo sé que tú eres todopoderoso. Y si van a vivir o no van a vivir, solamente tú lo sabes. Así que la respuesta de Ezequiel revelaba que se requería un poder sobrenatural para realizar aquello. Y él contesta con reverencia y temor: Señor, solamente tú lo sabes. Aleluya. Ante esta respuesta, Dios le dice: profetiza. Dios le da una orden para empezar a declarar una palabra, para hablarle a aquellos huesos secos, para hablarle a la imposibilidad, para hablarle a la desesperanza. Era como algo loco, era como algo ridículo que Dios le dice: empieza a hablarle a esos huesos, empieza a hablarle a eso que no tiene vida. Aleluya. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y sigue por ahí diciendo en el verso 5: así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir.
les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El profeta obedeció, porque a nosotros lo que nos corresponde es obedecer. No, pero señores, qué ridículo eso. ¿Cómo yo le voy a hablar a algo inanimado? ¿Cómo yo le voy a hablar a lo que no tiene vida? ¡Profetiza! ¿Cómo yo le voy a hablar a este problema? Estoy lleno de deuda, estoy hasta la garganta. ¿Cómo yo voy a salir de aquí? ¡Profetiza! No es que mis hijos se están perdiendo, mis hijos se han alejado, mis hijos están rebeldes. ¡Profetiza! ¡Aleluya! ¡Habla mi palabra! ¡Gloria al nombre de Cristo! ¡Aleluya! ¿Vivirán esos huesos? El profeta obedeció lo que Dios le dijo. Es interesante cómo Dios actúa por medio del profeta. Eso nos enseña algo. Dios actúa hoy por medio de la iglesia. La iglesia llena del Espíritu es la ejecutadora de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Por eso se nos encomendó ir y predicar este evangelio. No se le encomendó a los ángeles, no, a la iglesia. La iglesia es la portadora de la gloria de Dios aquí en la tierra para manifestarla, para llenar esta tierra de la gloria de Dios. Y al igual que Ezequiel en ese momento era el profeta allí en medio de la cautividad, para traer consuelo y para traer corrección a aquellos judíos que estaban allí, tenemos que entender que la iglesia es el profeta de Dios aquí en la tierra. La iglesia es el profeta de Dios aquí en la tierra. Es la plenitud de aquel que todo lo llena. Fíjate que hay ministerios proféticos, hay dones de profetas, pero tenemos que decir amén, que en realidad la iglesia es la voz de Dios aquí en la tierra. Tenemos la voz profética de Dios. Aleluya. Y Dios habla por medio de su iglesia a un mundo que está muerto, a un mundo que está hecho huesos secos, a un mundo sin esperanza. Tú y yo, la iglesia, somos la voz profética de Dios para profetizar vida sobre ese mundo que está muerto. Por eso Dios llenó a la iglesia del Espíritu Santo para cumplir esta misión. La iglesia está para impartir vida, no para impartir muerte, no para impartir condenación. Es triste cuando la iglesia, en lugar de dar vida, yerra en su propósito, falla en su propósito. Somos portadores de luz. Aleluya. Y tenemos que mantener esa antorcha en alto. Tenemos que ser el faro de vida para los que están sin esperanza. Amén. Y dejarnos de cuestiones vanas. Amén. Dejar de estarnos involucrando en cuestiones vanas que no traen fruto, que nos desvían del propósito de Dios. Aleluya. Tenemos que discernir. Aleluya. ¿Qué batallas tenemos que pelear? Y tenemos que estar centrados en nuestra misión. Que podamos ser luz para los demás. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El profeta sigue las instrucciones de Dios. Profetiza, declara una palabra conforme Dios le dice. Y según va hablando la palabra, empiezan a suceder cosas. De hecho, cuando empezó a hablar la palabra, verso 7 dice que se escuchó un ruido que sacudió la tierra.
y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Aleluya. Así que cuando empezamos a declarar la palabra de Dios, cuando empezamos a alinearnos con la palabra de Dios, cuando empezamos a hablar a las circunstancias la palabra de Dios, aleluya, algo empieza a suceder aunque tú no te des cuenta, aleluya. Empieza algo a moverse. Y según el profeta iba hablando la palabra y profetizando, dice que él se fija y empieza a ver cómo aparecen tendones. Empieza a ver cómo a esos huesos secos le sale carne. Amén. Y se recubren de piel. Todo comenzó a tomar forma. Ya no eran huesos secos esparcidos. Ahora eran cuerpos. La cosa había empezado a cambiar. Pero ¿sabes qué? Había un problema. Todavía no tenían vida. Y sabes que sin vida no vamos a ningún lado. Pero ya Dios le había dicho al profeta que Él les iba a dar vida, que iban a volver a vivir. Porque hay algo que tú tienes que entender, que Dios es el único que puede dar vida. Entonces en el verso 9 el Señor nuevamente le habla a Ezequiel y le dice: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida, al espíritu de vida, y dile: esto ordena el Señor, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Aleluya. Entonces Ezequiel profetiza, aliento de vida entra en ellos. ¿Y qué sucede? Los huesos reviven y se ponen de pie. Eso es interesante. No es hasta que el espíritu, hasta que el aliento de vida entra en ellos que se ponen de pie. Mientras tanto estaban tumbados en el valle. Mientras tanto estaban acostados, pero a la vez que el espíritu viene y los llena, se ponen de pie. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque solamente el espíritu de vida es el que puede poner al hombre de pie delante de la presencia de Dios. Solamente el espíritu de vida es el que puede levantar al hombre de su condición caída. Solamente el espíritu de vida es el que puede sacar al hombre de estar postrado por el pecado. Solamente el espíritu de vida es el que puede libertar al hombre de toda atadura. Denme un poquito de agua, por favor. Aleluya. Entonces, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué significaba toda esta visión que el profeta ve? Los huesos secos eran la casa de Israel, que estaban cautivos en Babilonia y que habían perdido toda esperanza de regresar y de volver a tener una identidad como nación. Acuérdense que este pueblo había sido llevado cautivo y estaban allí en Babilonia. Y no fue una estancia corta, fue una estancia larga. Y cuando estas cosas suceden, tú puedes perder tu identidad como pueblo. De hecho, puedes dejar de existir como pueblo. Y ya ellos habían perdido toda esperanza de regresar a su tierra, de volver a ser aquella nación gloriosa. Aquí vamos a morir en Babilonia. Somos huesos secos. No tenemos esperanza. Pero Dios dice
Verso 11. Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Pero Dios, ¿sabes qué? Dios también dice, pero este no es su fin. Aleluya. Ese no es tu destino. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Y te haré regresar a la tierra. Qué lindo es cuando Dios empieza a hablar una palabra que nos da esperanza. Que nos dice, mira, ese no es tu fin. No vas a seguir así, aleluya. Yo te quiero levantar. Yo te quiero dar vida. Yo te quiero abrazar nuevamente. Yo te quiero atraer hacia mí. Y Dios sigue diciendo, y cuando haya abierto tus tumbas, en otras palabras, cuando yo te haya sacado de allá, de Babilonia, del cautiverio, tú sabrás que yo soy el Señor. Porque cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, cuando Dios hace liberaciones en nuestras vidas, Dios se va a asegurar de hacerlo de tal manera que tengamos que reconocer que fue Dios. Mira, hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente que niega a Dios. Hay mucha gente dura y Dios está trabajando con ellos. Y a veces en este tipo de personas Dios va a trabajar de una manera tal vez hasta diferente a lo que quizás ha trabajado contigo. Y a veces quizás atravesarán unos procesos para que al final tengan que mirar hacia el cielo y tengan que reconocer, Dios, tú existes. Tú eres real. Alabado sea el nombre de Cristo. Y así Dios le dice, mira, cuando tú veas lo que yo he hecho, tú reconocerás que yo fui quien lo hice. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra y sabrás que fui yo, que yo lo dije y que yo cumplo. ¿Qué quiere decirnos entonces el Señor en esta mañana a través de este relato? Mira, hay muchas personas que ya han perdido la esperanza. Incluso hay creyentes que ahora mismo se sienten como si todo hubiese acabado. Y se expresan de la misma manera que Israel. Somos huesos secos. Ya no hay más esperanza. Este valle de los huesos secos representa ese escenario de imposibilidad que a veces vemos delante de nosotros. Puede ser el valle de los sueños rotos. Puede ser el valle de los ministerios abandonados. Puede ser el valle de la desesperanza humana. El valle, amén, de lo que se echó a perder. De lo que aparentemente no tiene posibilidades. Y el Señor en esta mañana te pregunta, como le preguntó a Ezequiel, ¿qué tú estás viendo delante de ti? ¿Cuál es la visión que ahora mismo tú estás viendo en tu vida? Y quizás muchos me digan con mucha probabilidad, yo estoy como Ezequiel viendo un valle de huesos secos en mi vida. Quizás tú estás viendo una visión ahora mismo y miras para ti y dices, estoy viendo lo que fue en un momento dado en mi vida, pero que ya no es. Aleluya. Hay muchos que cuando miran hacia atrás sienten nostalgia y miran con añoranza tal vez aquellos tiempos buenos cuando estaban caminando con el Señor, pero ahora por tantas razones ahora están alejados, ahora están en el cautiverio. Aleluya, y no ven posibilidades de volver, de regresar.
Santo es el nombre del Señor. Pero hay esperanza. Hay una palabra de Dios en esta mañana para ti. Gloria al nombre de Jesús. En este relato habían tres perspectivas en este relato. O digamos 3 puntos de vista diferentes. Estaban los que se encontraban en el valle de los huesos secos, el pueblo, aquellos que decían: nuestros huesos se han secado, no tenemos esperanza, estamos perdidos. Estaba la perspectiva del profeta, que también la podemos identificar como lo que sería la perspectiva de la iglesia, la perspectiva del vocero de Dios, donde el profeta está como en ese medio, cuando Dios le dice: ¿podrán vivir estos huesos? Aleluya. Y está la perspectiva de Dios, donde Dios, amén, efectivamente dice: mira, yo abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a Israel. Entonces vemos cómo la perspectiva divina, la perspectiva de posibilidad de Dios, de que Él es todopoderoso, irrumpe mediante el profeta para que esta perspectiva divina afecte, impacte y sacuda la perspectiva de aquellos que estaban en el valle de los huesos secos, amén, y puedan ver, aleluya, que hay esperanza, de que Dios tiene otros planes. Y es por esa razón, amados hermanos, que tenemos que escuchar atentamente lo que Dios está diciendo. Por eso era necesario un profeta, para que proclamara, para que trajera a la luz lo que Dios iba a hacer. Y era una palabra que tenía que irrumpir en la perspectiva que ya había adoptado aquel pueblo que estaba cautivo, que se quejaban y decían: aquí vamos a morir. Israel ya murió. Pero es que a lo que Dios da vida, a lo que Dios escoge, no muere. Y hay personas que tienen que escuchar hoy, personas que están como este pueblo allá en Babilonia, tienen que escuchar que ese no es el lugar donde Dios quiere que permanezcan. Hay personas que no pueden seguir lamentándose. Hay personas, aleluya, que tienen que entender: mira, ese no es tu lugar. Eso no fue para lo que yo te escogí, aleluya. Yo te quiero traer nuevamente a tu lugar, a tu posición, a que adoptes tu verdadera identidad, a que te levantes, aleluya, a que ya tú no vas a ser más un hueso seco, que ya tú no vas a permanecer más en el desierto, aleluya, porque yo traigo vida sobre ti. Aleluya, hay personas que tienen que cambiar, amén, su perspectiva y adoptar la perspectiva de Dios, lo que Dios está diciendo. Aleluya. Y fíjate que lo último que Dios hizo cuando Dios interactúa a través del profeta fue: profetiza vida. Necesitamos la vida de Dios. Necesitamos vida, no mera existencia. Necesitamos la vida espiritual, esa que Jesús dijo y que prometió, esa vida abundante, esa vida de Dios, esa vida eterna, aleluya. Porque cuando el profeta empieza a profetizar, todos los huesos secos se empiezan a unir, aparecen tendones, les sale carne, son recubiertos de piel. Sin embargo, no tenían vida. ¿Qué eran? Eran carne. Tenían forma. Aparentaban ser algo,
pero le faltaba vida. Porque solo el aliento de Dios, solo el Espíritu de Dios puede dar vida. Aleluya. Entonces, no podemos conformarnos solo con una apariencia de ser algo, o de estar formados, o de tener nombre que vivimos. No, necesitamos la vida de Dios. Los cuerpos tenían carne, pero no tenían vida. ¿Y sabe lo que Jesús dice? Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y más adelante, en Juan 6:63, él dice: el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Así que aunque el profeta había profetizado y se había formado ya todos unos cuerpos, necesitaban la vida de Dios. Aleluya. Porque el ser humano sin Dios está muerto. Aleluya. Reviviendo los huesos secos. Un nuevo amanecer. Dios tiene el poder para restaurar y revivir nuestra vida espiritual. Y nos invita a confiar en su aliento de vida para poder transformar cualquier situación desesperada, dándonos propósito y dándonos esperanza. Así que el mensaje central en esta mañana, lo que Dios nos quiere enseñar es que siempre hay esperanza, inclusive en las circunstancias más imposibles. Que la intervención divina puede traer vida a los lugares más muertos de nuestra vida y de nuestras comunidades. Que Dios nos llama, como el profeta, a ser agentes de esperanza en nuestra vida diaria. Y finalmente, así como en esta visión, en esta palabra, Dios da vida a este pueblo, Cristo también es el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, de esta promesa y de esta restauración de vida. Porque fíjate que en el Nuevo Testamento Jesucristo se presenta como la resurrección y la vida. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no importa en esta mañana cuán seco o sin vida te sientas, el poder de Dios puede revivir tu vida y darte un nuevo propósito. Aleluya. Y termino en esta mañana con esta porción bíblica. Romanos 4:17. Dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. El Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Ponte en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Qué escenario tienes delante de ti? Puede ser que sea un escenario de imposibilidad. Puede ser que ante ti tengas un valle de huesos secos.
Puede ser que ante ti tengas un mal rojo que no sabes cómo vas a pasar. No sé cuál será tu situación de imposibilidad. Aleluya. Pero Dios es el Dios que hace revivir los huesos secos. Dios es el Dios que da vida. Y Dios te pregunta, ¿esos huesos vivirán? ¿Podrás levantarte? Y si tú eres inteligente, tú vas a decir, Señor, solo tú lo sabes. Pero tú eres todopoderoso para hacer las cosas más abundantemente y poderosas de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. En esta mañana pon tu fe en Jesús. Porque no se trata de nuestra perspectiva, no se trata de nosotros, sino se trata del que es todopoderoso. Se trata de en quién tú depositas tu fe y tu confianza en esta mañana. Se trata de a quién tú le vas a creer. ¿Le vamos a creer a nuestras circunstancias? ¿O le vamos a creer al Dios que nos está hablando? Al Dios que en esta mañana nos trae una palabra de vida. ¿Vas a creer por un milagro? ¿Vas a creer por el Dios de los milagros? ¿O simplemente te vas a quedar ahí mirándote, lamentándote, pensando ya ha pasado mucho tiempo, ya no va a suceder nada? Aleluya. No, hoy en el nombre de Cristo Jesús vamos a declarar la palabra de vida. Vamos a creer que los montes van a ser removidos. Vamos a creer que la enfermedad va a ser sanada. Aleluya. Vamos a creer que nuestros hijos van a ser salvados. Que toda piedra va a ser quitada. No con espada, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Vas a creer que te vas a levantar no por tus fuerzas, no por tus recursos, sino por el Espíritu de vida que hoy te va a vivificar. Hoy el Señor te va a dar nueva vida. Hoy el Señor va a soplar aliento de vida en ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. Padre, hemos hablado tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú haces milagros. Hoy los muertos resucitarán. Hoy áreas resucitarán porque profetizamos al Espíritu de vida. Vivifica, Señor, todo lo que está muerto, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy irrumpe, Padre, en medio de nuestra imposibilidad, en medio de nuestros imposibles, y haz milagros, Señor, donde se requiere una intervención milagrosa tuya, Señor. Yo te pido que tú la manifiestes. Yo te pido que tú sanes. Donde quiera, Señor, que hay uno de nuestros hijos que está perdido, que está alejado, yo te pido, Señor, que hoy tú le salves. Donde quiera que hay un creyente, Señor, que se siente que ha muerto espiritualmente, que no está en el lugar
que debe estar, Señor, que no está en la condición que debe estar, que está alejado. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, la vida tuya fluye en él, en ella. En el nombre de Jesús, aleluya. Creemos, Señor. Creemos que lo que está muerto vivirá. Cobra la vida de Cristo, aleluya. Recibe la vida de Cristo en esta mañana. Sé fortalecido por la vida de Cristo en el nombre de Jesús, aleluya. Recíbelo de parte del Señor en esta mañana, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque hoy hay un nuevo amanecer para muchos, Señor. Hoy hay una nueva vida para muchos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra es tuya. Sean bendecidos en esta mañana. Gracias a los amigos, hermanos que se conectaron con nosotros. Espero que esta palabra les haya bendecido.